Neymar pudo ser el mejor jugador del mundo después de Messi y Cristiano, pero hoy la discusión es otra. ¿Fue víctima de las expectativas o tomó la peor decisión de su carrera? Neymar da Silva Santos Jr. estaba destinado a dominar una era. Cuando Messi y Cristiano comenzaban a acercarse al final de su prime, el mundo buscaba al siguiente heredero. Y todo apuntaba a un brasileño que jugaba como si el fútbol fuera un espectáculo diseñado solo para él. Tenía magia, tenía marketing, tenía personalidad. Pero hoy, años después, la pregunta ya no es si fue uno de los más talentosos. La pregunta es otra. ¿Neymar tomó las decisiones correctas para convertirse en leyenda? Antes de Europa, Neymar ya era un fenómeno en Brasil. En el Santos no era simplemente un jugador joven prometedor. Era un show. Regates imposibles, goles de fantasía, confianza desbordante. Brasil lo veía como el sucesor natural de Ronaldinho y quizá incluso de Pelé. Europa lo quiso fichar temprano, pero decidió quedarse unos años más en casa. Cuando finalmente llegó al Barcelona en 2013, lo hizo bajo una presión gigantesca y respondió. Junto a Messi y Luis Suárez formó la MSN, uno de los tridentes más letales en la historia del fútbol. En 2015 ganó la Champions League, marcó en la final, decidía partidos grandes, y en la histórica remontada contra el PSG en 2017, fue el protagonista absoluto. Ese día muchos pensaron lo mismo. El futuro es suyo. Pero entonces vino la decisión que cambió todo. En 2017, Neymar dejó el Barcelona. No se fue por falta de minutos. No se fue por falta de títulos. Se fue porque quería salir de la sombra de Messi. El Paris Saint-Germain pagó 222 millones de euros, el fichaje más caro en la historia del fútbol. El mundo se dividió inmediatamente. Algunos dijeron, es ambición, quiere ser el mejor. Otros dijeron, está huyendo de la competencia. En París tendría el equipo construido alrededor de él. Sería el líder, el referente, el rostro del proyecto. Pero con ese estatus llegaron nuevas exigencias y nuevas críticas. Neymar empezó fuerte en el PSG. Números espectaculares, goles, asistencias, pero cada temporada parecía repetirse el mismo patrón. Lesión en febrero, ausencia en momentos clave de Champions, eliminaciones dolorosas. La narrativa comenzó a cambiar. Ya no se hablaba solo de su talento, se hablaba de su profesionalismo. Las fiestas en fechas polémicas, las celebraciones en Brasil durante recuperaciones, la sensación de que algo no estaba alineado. Mientras tanto, un joven llamado Kylian Mbappé empezaba a crecer dentro del mismo equipo, y la pregunta comenzó a surgir. ¿El PSG era el equipo de Neymar? ¿O ya no? En 2018, Brasil llegó al Mundial con Neymar como líder, pero más que por sus goles, fue tendencia por otra cosa. Las exageraciones en las faltas, los memes, las críticas globales. Brasil cayó eliminada, y la figura de Neymar quedó marcada. En 2022 volvió a intentarlo. Más maduro, más contenido. Demostró que era uno de los mejores jugadores y el más importante en su selección con la camiseta verde-amarela. Pero otra eliminación golpeó su legado, dejándolo completamente desahuciado. A diferencia de Messi, que finalmente cerró su historia con una Copa del Mundo, Neymar sigue cargando con esa ausencia, y en Latinoamérica eso pesa mucho. Aquí es donde el debate se vuelve incómodo. Postura 1. Neymar fue víctima de expectativas imposibles. Nunca era suficiente. Siempre fue comparado con Messi y Cristiano. Postura 2. Eligió un camino cómodo económicamente. El PSG le ofrecía dinero, estatus y menos presión competitiva que el Barcelona. Postura 3. Las lesiones simplemente arruinaron lo que pudo haber sido una carrera aún más dominante. Pero hay algo que no se puede negar. El talento nunca fue el problema. La pregunta siempre giró alrededor de sus decisiones. Neymar fue uno de los jugadores más talentosos de su generación. Eso no es opinión, es evidencia. Ganó títulos, brilló en grandes escenarios, marcó goles importantes, decidió partidos que parecían imposibles, asumió responsabilidades cuando el balón quemaba. Y durante años, cada vez que lo tocaba, algo extraordinario podía suceder. Había magia en sus pies. Había espectáculo en cada movimiento. Había una sensación constante de que estábamos viendo algo diferente. Pero cuando el mundo esperaba que tomara el trono, el debate cambió. Ya no se discutía su talento. Eso nunca estuvo en duda. Se discutía su mentalidad, sus prioridades.
sus decisiones fuera del campo, su ambición real. Porque el legado no siempre depende solo del talento. El talento te pone en la mesa, pero las decisiones definen cuánto tiempo te quedas ahí. A veces el legado depende de elegir el camino más difícil. Depende de soportar la presión cuando el mundo entero te observa. Depende de quedarte en la sombra un poco más, hasta que el trono sea inevitable. Neymar decidió no esperar. Decidió salir de la sombra de Messi. Decidió convertirse en el protagonista absoluto. Decidió aceptar el contrato más grande de la historia. Decidió cambiar el entorno competitivo que lo empujaba cada día al límite. Y desde ese momento, su carrera dejó de medirse solo en goles. Se empezó a medir en decisiones. Mientras Messi construía su redención eterna en Qatar. Mientras Cristiano seguía obsesionado con romper cada récord posible, Neymar quedó atrapado en una narrativa distinta. La narrativa del ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si se quedaba en Barcelona? ¿Qué hubiera pasado si priorizaba la Champions sobre el proyecto económico? ¿Qué hubiera pasado si las lesiones no aparecían en febrero cada temporada? ¿Qué hubiera pasado si el foco estuviera siempre en el fútbol y no en lo que lo rodeaba? Nunca lo sabremos. Y esa incertidumbre es lo que hace su historia tan incómoda. Porque Neymar no fue un fracaso. Un fracaso no gana Champions. Un fracaso no es máximo goleador histórico de su selección. Un fracaso no domina partidos de élite durante años, pero tampoco fue el dominador absoluto que muchos imaginaron. Fue algo intermedio, un talento generacional, un espectáculo permanente, una estrella global, pero no el rey indiscutido que parecía destinado a ser. Tal vez las expectativas fueron demasiado altas. Tal vez el mundo necesitaba un nuevo Messi o un nuevo Cristiano, y quiso convertirlo en algo que nadie puede replicar fácilmente. O tal vez simplemente algunas decisiones pesan más que el talento, porque cuando estás en la cima del fútbol mundial, cada movimiento redefine tu legado, cada firma, cada declaración, cada ausencia en un partido decisivo, cada imagen fuera del campo. El fútbol no solo recuerda lo que hiciste, recuerda lo que pudiste haber sido. Y ahí es donde la historia de Neymar se vuelve eterna, no como la del jugador que fracasó, sino como la del jugador que nos dejó con una duda imposible de responder. La duda de si vimos todo lo que realmente podía ser, o si una parte de su grandeza se quedó en el camino. Quizá Neymar no perdió su talento, quizá perdió el contexto que lo obligaba a superarse cada temporada, quizá eligió felicidad sobre presión, dinero sobre rivalidad, protagonismo sobre competencia constante, o quizá simplemente fue humano en una era que exigía perfección. Lo único que parece claro es esto: el talento lo tenía todo. Lo que el mundo sigue discutiendo es si las decisiones estuvieron a la altura de ese talento. Y esa es la verdadera razón por la que Neymar genera debate incluso años después. No porque no haya sido grande, sino porque pudo haber sido histórico. Y ahora la pregunta es tuya. ¿Neymar eligió mal? ¿O el mundo esperaba demasiado?